Doctor Marcelo Sarfield, pediatra de la Fundación Jérôme Lejeune y además codirector médico junto con el doctor Ignacio Faelo de la parte clínica de la misión de cuidar de la Fundación Jérôme Lejeune. ¿Cuál es, más allá de la parte que para nosotros es fundamental, en tu mirada como coordinador médico, cuál es tu tarea como pediatra dentro de la Fundación? Bueno, primero quiero, por supuesto, agradecer que yo pueda estar trabajando en esta institución, en esta fundación, porque realmente significa trabajar en un lugar donde realmente se busca encontrar la dignidad, la calidad de vida de las personas discapacitadas. Una tarea que la venimos tratando de cumplir como legado, un gran legado que nos dejó el doctor Lejeune. El doctor Lejeune, gracias a él, tenemos por un lado su tarea investigativa, en donde es como que él da el paso, abre los caminos a la genética nueva, donde empezamos a descubrir o encontrar las causas de la discapacidad intelectual de origen genético. La tarea asistencial del doctor Lejeune nos abre los ojos de que a estas personas las tenemos que tratar como individuos que son, como personas humanas. Entonces, a partir de ahí aparece el primer punto, que es la atención médica adecuada, la atención médica correcta, la atención médica que le permita tener una calidad de vida como corresponde. Marcelo, ¿y las personas o las familias en Argentina no tienen esa atención médica correcta, esa atención médica en general? ¿Por qué sí en la Fundación Lejeune y no en otros lados? Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar porque es de esperar que a nivel de tanto provincial como nacional, cada médico tiene que cumplir con su responsabilidad de atender adecuadamente a cada paciente. Pero dentro de esa responsabilidad entra la calidad de vida que le tenemos que ofrecer a los pacientes que tienen discapacidad, porque ese es otro rubro, otro ámbito, y en donde no hay, lamentablemente, en Córdoba y en Argentina, todavía un desarrollo de la especialidad en discapacidad. Y digamos que los últimos años es cuando empezamos, no solamente la parte médica, sino la parte social. La sociedad empieza a abrir los ojos de que las personas con discapacidad también las tenemos que tratar como personas humanas. Entonces, todavía hay una gran brecha entre la atención médica general, la tradicional, la clásica, y la diferencia que hay que tener con estas personas. Y porque supongo también que tendrá que ver con la formación, ¿no? Los médicos en salud hoy, una cuestión que también es bastante invisible, ¿no? En esto que queremos también visibilizar en este mes, es que los médicos no tienen formación universitaria en discapacidad, y mucho menos en síndrome de Down. Y hoy nosotros creo que en el consultorio eso es una de las principales diferencias o características, que son todos profesionales formados específicamente en síndrome de Down y discapacidad intelectual de origen genético. Efectivamente, el fondo es que no tenemos formación médica en discapacidad. O sea, desde que somos estudiantes de medicina, las facultades de medicina no nos adiestran, no nos especializan o no nos hacen dar cuenta de la importancia que es la discapacidad. Y entonces es una materia que está invisibilizada. Y en parte ya digamos que el factor humano es el que empieza a influir en la formación de cada uno, que es lo que han hecho los médicos que trabajan en la Fundación Lejeune. Han tenido formación en discapacidad, pero si uno no trabaja en eso, el médico común no lo tiene esa formación. Y eso provoca un déficit en la atención médica. Entonces, tener todos profesionales que diariamente solamente se dedican a ver personas con discapacidad, con además la posibilidad de hacer este trabajo interdisciplinario internacional, porque
me imagino que deben trabajar también con los médicos de las otras sedes, hace un aporte diferencial que tampoco se ve, ¿no? Creo que el trabajo de nuestro equipo profesional de la Fundación se destaca justamente, primero por la gran profesionalidad y capacidad que tiene cada uno de los especialistas, capacidad y formación que la han logrado justamente trabajando con personas con discapacidad y fundamentalmente con trisomía 21, y eso le da a cada uno de esos profesionales una experiencia, una práctica que no la tienen los otros médicos, y eso diferencia enormemente la capacidad profesional de los médicos y profesionales no médicos que trabajan en la fundación. Entonces, otra característica bastante invisibilizada de la fundación es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario que tiene el equipo del staff médico y no médico de la fundación. Nos juntamos, trabajamos en forma bien en equipo, digamos, realmente bien mancomunada, y eso también hace una diferencia a lo que es la consulta común de la consulta Leyen. ¿Por qué es tan larga la consulta Leyen? No solamente es larga porque a uno le gusta hablar, el tiempo es una palabra que se destaca en la consulta de la Fundación Leyen. Por un lado, el tiempo que va desde que se pide el turno para asignar el turno a la consulta hasta que se elabora el informe final. Aproximadamente 45, 50, 55 días lleva todo ese proceso. Ese es un tiempo, pero el otro tiempo es el que le damos en la etapa de la consulta cuando vienen a la consulta presencial. Efectivamente, la carga emocional, emotiva con que llegan a nuestra consulta es muy alta, es importante. Pero creo que es como que la consulta tiene dos tiempos. Vuelvo a la palabra tiempo. Una es el tiempo que le tenemos que dar a la familia para que nos cuenten todo lo que ellos, y nosotros tener la paciencia de poder oír a toda la familia, todo lo que quieren. No interrumpirlos, no tratar de guiar la consulta solamente hacia la parte médica. Es muy importante tener en cuenta lo emocional, lo psicológico, lo emotivo con que viene cada una de la familia. Y ese primer tiempo, que es el que participa la familia, después hay que darle el tiempo al médico, donde el médico también tiene que hablar y preguntar para poder interpretar y poder después dar respuestas a todas esas preguntas con que vienen, ¿no es cierto? Y en esta consulta, además, ¿hay algunas prácticas, hay algo que se hace muy estricto médico o es solamente como un cuestionario, una entrevista? Entonces, la consulta Leyen es un método ideado por profesionales de la Fundación allá hace 30 años y que por el correr del tiempo se ha ido perfeccionando, se ha ido modificando. Esa consulta, como les digo, tiene esa particularidad tan especial de la palabra tiempo, hace que nosotros podamos incorporar en nuestra consulta habitual como médico elementos que ayudan a mejorar el interrogatorio, que es muy minucioso, que es muy investigativo, que es también bastante profundo, porque investiga toda la historia clínica del paciente. Vuelvo a repetir, desde que fue concebido hasta el día en que uno lo atiende. También viene la segunda parte, que es el examen físico, que también es muy detallado y minucioso. Entonces, entre el interrogatorio eterno y el examen físico minucioso, se puede lograr elementos médicos, elementos clínicos que favorecen a la consulta clínica general y común de la consulta médica. ¿Qué pasa con esas familias que tienen una cobertura médica acorde? Porque además tienen a lo mejor una situación clínica muy favorable, chicos con síndrome de Down, pero que no tienen patologías, o que están en manos de un médico que, como vos decís, se ha formado y tiene esa experiencia. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Esas familias necesitan venir a la consulta Leyen? ¿Es necesario que vengan? Nosotros necesitamos que vengan, porque escucho muchas mamás
que se acercan al proyecto LEGEM y que me plantean eso. ¿Y si yo tengo mi médico? ¿Y si además, no, yo viajo una vez al año a Buenos Aires y lo hago ver en determinada institución que también le dedican mucho tiempo? Si uno pudiera hacer una estadística de las consultas que venimos realizando desde hace 4 años, cuando empezamos allá en septiembre del 2021, uno va como recopilando estadísticas y entonces empezamos a ver que aquellos médicos o aquellas instituciones en donde hay una muy buena formación, quizás el paciente que tenga su discapacidad y es atendido por este médico o por estas instituciones, reciba un buen tratamiento, una buena orientación o una guía en cuanto a la salud en general. Pero hay aspectos de la trisomía 21 o de las discapacidades de origen genético que requieren una mirada un poco más profunda con respecto a la guía y al tratamiento que deben llevarse. Y a partir de ahí, ese paciente que tiene su médico, que tiene su obra social, le va a faltar la parte que le otorgamos nosotros en la fundación, porque nuestra mirada va más allá de solamente la cuestión clínica. O sea que tanto la familia como el médico lo que va a tener es un plus, un adicional, algo que suma al trabajo que él ya viene haciendo. Totalmente. Confirmando a lo mejor que el camino que están llevando es el adecuado. Sí, sí, sí. Digamos que la Fundación LEGEM, a través de ofrecer esta consulta especializada, ofrecer un acompañamiento al paciente, a la familia y al médico tratante. No queremos pasar por arriba de cada uno de los componentes del equipo de salud. Los queremos acompañar, los queremos, digamos, estar al lado, guiándolas, orientándonos, poniéndonos al servicio. No queremos ser mejores que ellos. Queremos ir diciendo, mira, esto que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien, le faltaría que hagas poquito, un poquito más. En esta experiencia que venimos teniendo, cómo se nota la diferencia en los lugares donde se produce, donde se otorga la medicina, donde van a los distintos médicos, distintas instituciones, en distintas ciudades, en distintas poblaciones. Evidentemente que las grandes ciudades tienen una un poco mejor medicina y mejor, digamos, oferta para hacer un tratamiento a estas personas. Pero hay lugares, aunque sean acá cerquitas, a quizás 50 kilómetros de Córdoba, que nos preocupa la falta de formación que hablábamos recién, de muy buenos médicos, pero que no tienen experiencia en discapacidad. Entonces eso lleva a errores en el manejo del protocolo de seguimiento para estas personas. Un gran esfuerzo que tal vez tampoco se ve en el trabajo cotidiano de la Fundación LEGEM es el acompañamiento que se hace desde el proyecto para que las familias que están en el interior del país puedan venir a la Fundación. Hoy por hoy el acceso a la salud, como vos decís, en las grandes ciudades puede ser muy fácil, pero hay una Argentina que necesita muchísimo de eso y en la Fundación LEGEM hay un particular acompañamiento a ese trabajo que también es bastante invisible, porque no solamente los acompañamos para que puedan llegar hasta la Fundación y tener su consulta, sino en todo lo que implica, bueno, el viaje, la estadía que a lo mejor tienen que tener acá, algún apoyo que podamos hacer en otros sentidos. El proceso final, digamos la etapa final de la consulta LEGEM, ese final que es el informe tiene, digamos, la característica de ofrecer al paciente, a la familia y al equipo profesional de salud que lo atiende, que sea integral, o sea que abarca toda la historia clínica del paciente, ofrece sugerencias, ofrece recomendaciones para hacer estudios, para hacer distintas consultas con otros especialistas,
el médico de la fundación que se ofrece a trabajar con el equipo de profesional que lo está atendiendo, y entonces esa propuesta terapéutica es un intercambio para no sobrepasar por arriba de ese equipo de salud. Es ofrecer nuestro acompañamiento, nuestro servicio y guiarlos, orientarlos y hacer un seguimiento, que el seguimiento también dependerá de la condición clínica de cada paciente y puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, e idealmente es que lo podamos hacer una vez al año, porque eso es a lo largo, es un ofrecimiento de acompañamiento longitudinal, es para toda la vida. Es decir, hasta los 17 años los vamos a acompañar con el médico pediatra, pero a partir de los 18 años tiene que venir al médico clínico. Y ahí también quiero resaltar, Luz, lo importante que es la consulta en el adulto, la consulta LEGEN para el paciente adulto con discapacidad, que es el que menos viene, que es el que menos frecuenta la consulta, porque bueno, se dan un montón de condiciones externas que hacen que esos pacientes tengan menos atención que los otros, ¿no? Sobre todo los niños. Uno ve a los niños en general y particularmente los que tienen síndrome de Down con una velocidad de desarrollo tremenda, ¿no? Cómo aprenden rápido, cómo, bueno, a lo mejor llegan sin poder comunicarse y a los pocos meses los vemos ya comunicándose. En otros casos algunos que llegan haciendo unos pasitos muy flojos y de repente los vemos que ya caminan. Pero la pregunta es, ¿el adulto también puede seguir desarrollándose y evolucionando o hay ahí que llega un momento donde decimos, bueno, ya está todo hecho? Lamentablemente el adulto con discapacidad tiene posiblemente menos posibilidades de seguir progresando, seguir avanzando, pero no porque no lo pueda hacer, sino porque no ha llevado un correcto seguimiento. Se lo atendió posiblemente bastante bien en su época pediátrica y quizás hasta la adolescencia, pero a partir de la adolescencia en adelante, todos los soportes terapéuticos que le podamos ofrecer en esa edad empiezan a desaparecer. Y hay una influencia posiblemente familiar, la familia ya no puede atender, llevarlo a las terapias, llevarlo al colegio, llevarlo a distintas actividades, entonces empiezan a disminuirse las posibilidades terapéuticas que tiene el paciente. Tan importante como progresar, sea importante mantener, no perder lo que había logrado. Y lamentablemente vemos que llegan a adultos con poca evolución porque se ha perdido este tipo de soporte terapéutico. Muy valioso entonces que todos puedan seguir o como decimos, ¿no? Mantener los logros para bueno, tener una adultez y una vejez plena. Sí. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a usted.